Era el lejano 2020, el célebre año de la pandemia, la cultura derivante de Internet, nuestro único escape, nuestro propio hogar, explotó. Nuevas oportunidades laborales, memes, música, obras de arte y, entre ellos, tal vez no el nacimiento, pero sí la proliferación de movimientos artísticos enteros. Uno bastante interesante sería el que he bautizado personalmente como monstruo sobre foto, en donde, en una foto real, se añade una ilustración pretendiendo ser parte de la imagen original, dotándola de una historia usualmente terrorífica. A todos nos sonará Siren Head, Wormbridge o Longhorse, todos ellos venideros de una misma mente maestra, Trevor Henderson, parte de este estilo no solo artístico, sino que también literario. En ese momento, este concepto me fascinó, de ahí que en esos tiempos hiciera una serie de ilustraciones sobre criaturas hechas por mí que, pese a no haber envejecido mal en algunos casos a comparación de mi arte actual, son divertidas de rememorar. Con esto, pude experimentar con nuevas técnicas de arte digital que a día de hoy son la base de parte de las ilustraciones que hoy veis. Es por eso que quise hacerle un homenaje y mostrárosla. Solo aviso que, pese a que en ocasiones tenían una mínima base biológica, no le busquéis ese sentido a este mundo repleto de seres inexplicables por la ciencia convencional. Dicho esto, bienvenidos a la Inenarrablepedia. Comenzaremos con algo aparentemente inofensivo. En el arrecife de coral del este de Australia, en el extremo sur, desde la época precolonial, se atestiguan historias de gentes que se sumergen en estas aguas para retornar en un líquido de tono plateado que, cual aceite, repele al agua. Los colonos europeos, a sabiendas de que los nativos tienen la costumbre de afirmar que las criaturas de ahí eran letales para ahuyentarlos de sus tierras, se burlaron de ellos y algunos se zambulleron a estas aguas a modo de burla. Mas las risas cesaron cuando uno de ellos empezó a exclamar: «¡Está frío! ¡Frío! ¡Mi pierna!». A medida que carne, hueso y ropa adquiría un tono metálico y se descomponía en ese líquido previamente descrito. A día de hoy se sabe que ese pez existe, solo convirtiendo a los humanos y a los gatos en ese líquido. Mercurio, tanto el material orgánico como accesorios. Se ha restringido la intromisión en estas aguas por el enorme peligro que supone este pez. Parecería fácil alejarse de él, pero siempre hay algún mafiosillo que les toma para venderlos. Este, no obstante, no parece envejecer nunca, haciendo que, tarde o temprano, sea por azar o por algo más, acaben con sus captores, formando situaciones como esta, a veces haciendo que obtengan su merecido y a veces inmiscuyendo personas inocentes. A quien sea de la región de España de Cantabria y sobre todo de Asturias, se le habrá dibujado una sonrisa en la cara al oír este nombre. De nuevo nos encontramos con un ser registrado en la mitología antigua, aunque en el primer puesto es más bien parte del lore, aquí en la vida real. Una persona con rasgos cápridos que con solo la mirada otorga tuberculosis a las personas, siendo los leñadores sus víctimas predilectas. Se encuentran sobre todo en zonas rurales y en los bosques. Te rodearán siempre y cuando no te internes en ciudades, sea donde sea que vayas. Sus víctimas, extendiéndose hoy en día también a granjeros, empezarán a sentir los síntomas más suaves de la tuberculosis, casi confundiéndose con un resfriado común como fiebre, tos, fatiga y pérdida del apetito. La fase 1, cuando el busgoso hace acto de presencia, que no interactuará contigo de ninguna manera y que si te acercas huirá sin que puedas seguirle, se pasará a la fase 2, en la que se añaden los síntomas de la tuberculosis que deberían alertarte. Tos con sangre, pérdida de peso, dolor en el pecho al respirar y sudoraciones nocturnas. Si vas al médico y pese a que se te atienda correctamente, la enfermedad irá peor, hasta que tras un par de semanas se desatará la fase 3. Se te hundirán los ojos en las cuencas, tendrás ataques de risa descontrolados sin motivo aparente y algunos huesos cambiarán de sitio. Llegará el día en el que te vayas a dormir sin jamás despertar, pero quien se encuentre cerca de ti verá que los huesos habrán desarrollado ramificaciones durante tu sueño, como un árbol, sin poder despertarte de ninguna manera y sin poder detenerse, saliendo de tu piel y, eventualmente, clavándose en tu corazón, sistema digestivo o pulmones. Tendrías una sonrisa en tu rostro y con los ojos completamente dentro del cráneo, espachurrados en los sesos. Es complicado, pero hay quien le ha hecho fotos a los busgosos. Fuera de eso, no se sabe nada más de ellos. Saliendo de la mitología, los colonos rusos que conquistaron las estepas y Siberia notificaron de un ser aberrante, un rostro humano tirado al suelo, con una perpetua sonrisa y con rasgos que, pese a ser humanos, no llegan a serlo por completo, generando una sensación de incomodidad.
Lo peor de todo es que puede imitar la voz de otra persona, atrayendo a otros y, al acercársele lo suficiente, agarrarlo con su boca y tragárselo de golpe. Su cuerpo es una cabeza, pero al entrar en su boca, uno se topará con un esófago larguísimo. En un entrenamiento militar en el norte de Kazajistán, un soldado accidentalmente cayó en las fauces de uno. Su radio estaba encendida y pudieron oírle gritar de miedo durante horas, sin apenas interrupciones de transmisión. Finalmente usó un cuchillo para autoacabarse, pero la señal sigue con indicios de que, a día de hoy, 27 años tras lo ocurrido, sigue cayendo un esófago infinito, sin darse la explicación a que la batería siga en marcha. Al detectarse uno, las autoridades deberán dispararle en la frente, la única manera de abatirle. Mientras lo haga, la cara mirará los ojos de su asesino, haciendo que, en su mente, se vea como la de un ser querido y rogándole que no lo haga. Quien ceda será devorado por la cabeza. Usualmente, cuando un civil es tragado, las autoridades disparan en el interior de la boca para acabar con el sufrimiento del afectado. La bala irá más rápida que la caída del desdichado, así que la paz estará más que asegurada. Por mucho que uno intente agarrarse a las paredes esofágicas como con una cuerda con la criatura muerta, los músculos de ésta lo arrastrarán con fuerza hacia abajo de todos modos. En algunas librerías de todo el subcontinente indio, si uno se encuentra a solas, puede toparse con los Monkey Sharir. Estos, con la voz de alguien a quien odies, te retará a jugar al escondite. Estos aprovecharán los sentimientos de odio que hayan nacido en tu interior al oír su voz para entrar en tu mente y hacerte más susceptible a aceptar. Si hablas tamil, hindustani, bili o inglés de manera nativa, te tocará buscarle. Si no lo encuentras en 20 minutos sin importar cuánto hayas contado, cosa casi imposible por lo escurridizo que es, te romperá todos y cada uno de tus huesos con el yo-yo que te le cuelga y no te resistirás pese al dolor a causa de su control mental. En el extrañísimo caso de que le encuentres en ese lapso de tiempo, se perderá el control mental y se irá. Si hablas gondi, telugu o nepalí de manera nativa, serás tú quien tenga que esconderse. Eso contará hasta 100 y te buscará. Cuando lo haga, que casi seguro que lo hará, morirás instantáneamente. Si no te encuentras en un lapso de 1 hora, de nuevo te dejará salir indemne. Los límites del juego serán la biblioteca. La única manera de evitar ese control será si alguien entra, cosa que de nuevo muy rara vez sucede o por casualidad o por otra cosa. No se han detectado avistamientos de este ser por gente que no hable cualquiera de estos idiomas, pero nada dice que a un hispanoparlante o a un francófono, por ejemplo, no se le pueda aparecer. Aquellos que no alberguen o que casi no tengan odio en sí, no se verán obnubilados por su presencia, permitiendo esta clase de fotografías. Tras un tiempo en el que lo ignores, se irá de manera muy escurridiza. Es casi imposible determinar cuándo y dónde aparecerá, pero se dan avistamientos al menos 13 veces al año de media en todo el subcontinente indio. Hay algunas bibliotecas que, como norma, por esto mismo, prohíben la entrada de las bibliotecas si solo hay una persona, pero hay quienes se saltan esta norma y bibliotecas a quienes les da igual. Por el momento hemos visto solo criaturas malvadas y terroríficas. No obstante, estas criaturas más inexplicables también pueden ser benevolentes. Un caso bastante célebre de estos sería el de los Beliviadur risamantis. Hace sonidos semejantes a los de un grillo, aunque amplificados a tal nivel que parece salir de un altavoz. Estos se encuentran sobre todo en Islandia, siendo avistados sobre todo en la crista atlántica, la frontera entre la placa tectónica eurasiática y norteamericana. Muchas veces ha sido herido por ser confundido por su hermano evolutivo de quienes hablaremos a posteriori o por mera ignorancia. Tienen un comportamiento bastante semejante al de un niño de 5 años y, pese a acercarse a humanos, pudiendo entablar amistad y siendo un símbolo de suerte en según qué poblados, a la que alguien se le acerque con la intención de domesticarlo o de capturarlo para hacer análisis científicos, huye, sin haber sido capturado con total éxito, ya que a la que se sienta cautivo morirá, haciendo que se convierta en roca e impidiendo cualquier tipo de investigación provechosa. Volviendo a terrenos pantanosos, en Norteamérica, especialmente en el centro de Estados Unidos, en las zonas rurales, a la primera mitad de la noche, uno puede toparse con estos seres si se encuentra lejos de la civilización. Pueden emitir absolutamente cualquier sonido que hayan escuchado: ramas caer, piar de aves, voces humanas, sintonizar canales de radio, sea de walkie-talkies, televisión o la radio en sí, y sus dos sonidos que hace cuando no quiere implementar otro: estática y uno descrito como una campana. Pueden estar en grupo o en solitario, pero nada más ver a un humano,
lo perseguirán hasta donde puedan, incluso saliéndose de sus territorios. No se sabe cómo, pero los restos de sus víctimas terminan despedazados. Según análisis forenses, es como si centenares de picas de hielo lo hubieran golpeado, agarrando los cachos de carne picada que sin querer se separasen del resto del cuerpo. Fuera de eso, no se sabe mucho más de estos seres. Se comportan como un animal salvaje, pero son estos componentes tecnológicos en su anatomía los que los tornan indignos de estar en la inenarrablepedia. En toda Francia, especialmente en ciudades pequeñas, se ha dado avistamientos de un ser humanoide, de apariencia demacrada y de piel verdosa. Su única prenda de ropa es un taparrabos. No se ha avistado casos en los que haya matado o herido a nadie, pero su apariencia intimida a la gente. Al acercarse olerás un fuerte olor a carne podrida, a muerto casi. Al moverse no produce ningún ruido, y si se le expone a una luz que supere entre 0,20 a 0,30 candelas, la unidad de medida que se usa para la luz, morirá. Es decir, la luz que supere la luminosidad de una noche despejada con la luna llena. Se han dado casos de algunos que superan hasta 5,5, pero no es muy común. Lo más seguro es que si has visto alguno en alguna fotografía, haya muerto por la luz. Suelen colarse en casas con métodos desconocidos por motivos inciertos, pero nunca han herido a nadie ni han mostrado inteligencia humana, solo para colarse en las casas. En julio de 1997 se abrió en Dinamarca un parque de atracciones acuática. Hoy en día su nombre no es muy conocido, pero lo que lo hacía especial fue su tobogán principal. Al inaugurarse el primer día, la gente iba bajando por este, niños, adultos, jóvenes y así. No obstante, el segundo día la cosa cambió. El primer niño que saltó no llegó al final. Los testigos hablan de que desapareció nada más tocar el agua de la piscina. La guarda de arriba que indicaba cuándo la gente se iba a tirar también quedó desconcertada. Tras una llamada a la central, un superior le dijo que siguiera haciendo que la gente bajara, así que otras dos personas desaparecieron. Finalmente alguien se percató de lo que estaba pasando. Había algo debajo del tobogán, que se iba tragando a los niños a medida que bajaban. De alguna manera, había hecho que la gente de ahí no se percatase de su presencia. Fue que este hombre lo hizo notar que la gente se percató de él. En el tiempo en el que algunas personas subieron arriba, el Cresset Coaxer le dio tiempo de comerse a otras 5 personas más. Cuando las autoridades llegaron, intentaron matar a la criatura, pero esta era muy resistente. Al intentar descomponer el tobogán para llevárselo, quienes se disponían a esa labor se olvidaron de qué estaban haciendo, e incluso si la gente les hacía notar la razón por la que allí estaban, se sentían confusos. El parque cerró y la criatura sigue ahí a día de hoy. Se intenta a día de hoy detener al jefe de este parque, pero desapareció. Los extrabajadores, hoy en día en la cárcel, relatan nunca haberle visto, solo hablando con él por teléfono. Tampoco hay ningún registro de él. Es como si el parque se hubiera hecho por la mera motivación de los albañiles y trabajadores, trabajando por alguien que aparentemente no existía. Otros avistamientos en Dinamarca continental se fueron dando, a veces en parques, a veces simplemente desplazándose. Las autoridades siempre piden que se les trate como un animal más, aunque fuese peligroso, pero su modus operandi, haciendo que la gente ignore o olvide cosas a su conveniencia, inquieta a la gente. No se ha visto que haya empleado jamás ningún otro tipo de método para comer, solo el de hacer que caigan en sus fauces. Una ley que prohíbe la construcción de piscinas con toboganes se dio, y en las regiones en donde más se ha avistado, se han colocado carteles para que la gente siempre se entere de su existencia y que siempre estén dispuestos a verlos. Ante esta ley danesa, parece haber llegado a tierras alemanas y de otras islas de Dinamarca, además de ahora atacar en sus playas, en donde, bajo el agua, se mueven mejor. En la China mandarina, en donde la cultura propiamente china existe, no la uigur, ni calmuca, ni nada, en la que la gente piensa, la gente se ha ido topando con, en lugares abandonados, los Yuyin. Estas moscas gigantes se dedican a habitar en lugares, como ya he dicho, abandonados. Si alguien entra ahí, ésta se esconderá, asomándose fugazmente para cerciorarse de si está ahí, de ahí que sea tan complicado hacerle fotos. Si uno se encuentra a esta, quien no se moverá de ninguna manera de su escondite, no sobrevivirá de ninguna manera a su ataque. No se han logrado hacer fotos de su cuerpo entero, pero gente que ha atestiguado la muerte de gente con la que iba y que han podido huir dice que el resto es como una mosca normal, mas nunca se la ha visto volar. Se recomienda simplemente no acercársela y dejarla en paz. Hay quien se le ha topado sin querer y quienes han muerto por esta, así que el gobierno chino suele poner carteles de advertencia y cintas policíacas para evitar la intromisión de humanos, no haciéndose responsable de los infelices que osen adentrarse a estos lugares.
En Noruega, en lugares oscuros y húmedos, uno puede encontrarse al Stativ, ser de torso insectoide y con una cara que recuerda vagamente al humano, con una sonrisa imborrable. No morirán si están en ambientes luminosos y o secos, pero prefieren lo húmedo, angosto y oscuro. Nunca se ha podido capturar a ninguno vivo, como la mayoría de seres de esta serie. Sus víctimas son encontradas siempre muertas y aisladas de donde estén, con todos y cada uno de los huesos rotos, incluso el tambor de los oídos. No hay absolutamente nada más de lo que sufran y parecen morir de por sí, sin ninguna causa según los forenses, como si tras sus huesos romperse, aunque no llegan a afectar a otros órganos, los órganos se detuviesen al unísono. Ni incisiones, ni quemaduras, ni envenenamiento. Nada. No se sabe ni su modus operandi ni sus objetivos. La gente que sufre de ellos es totalmente aleatoria, desde cazadores furtivos hasta ancianas octogenarias que no parecen haber podido llegar en donde se las ha encontrado. Junto a estos individuos siempre habrá una serie de negativos que, al revelarlos, muestran al autor del crimen, siempre en la misma posición. Nunca se aparecerá si hay más de una persona y nadie ha sobrevivido tras verlo. Al esconderse en alcantarillas primordiales, la gente que se injerta sustancias ilícitas evita adentrarse a estos lugares, por lo que, al menos en este universo, tema narcopisos en Noruega resulta un auténtico estorbo para las autoridades del país. En Japón hay una clase de fantasmas mitológicos muy variopinta, desde dragones carmesíes que miden kilómetros de distancia con rostros humanos, a tapires que inducen a las pesadillas a los niños que se portan mal. Hablo de los yokai. Por el momento, no se ha podido confirmar la existencia de ninguno salvo la del Tsuchinoko. Se ha avistado un total de 7 veces desde el siglo XX, pero solo se han logrado fotografiar un puñado, todos desde la hora de los teléfonos móviles, obviamente. Estas personas, tras encontrárselos, conseguirán la mejor puntuación posible la próxima vez que jueguen a un juego de azar como el bingo, la tragaperra o la lotería. Claro, eso sí sobrevive a este ser. Se suele colar en propiedades fuera de las grandes ciudades, y aunque no siempre ha de ser así, no sería raro encontrarse con en su casa a alguna persona con móvil en mano y el sistema respiratorio desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Pese a la recompensa, las autoridades recomiendan alejarse del Tsuchinoko por su peligrosidad, quien desaparecerá tras el primer vistazo que se les dé. Es decir, si lo ves y apartas la mirada no lo verás más. Muchos intentan fotografiarlo, pues. A continuación, el fantasma de la catástrofe solo se le puede ver a través de los reflejos de ventanas o cristales. Si se intenta atrapar en la vida real, verás que no hay nada, y en el reflejo en el que esté, erguido sin decir nada, te traspasará, como si solo fuera un holograma. Si hablas castellano, entenderás gran parte del idioma italiano, por lo que sabrás que el fantasma de la catástrofe se traduce al fantasma de la catástrofe. Su nombre es dado que a quien se lo encuentre ni que sea una vez, le deparará una calamidad a futuro de la que no podrá escapar. Si tiene suerte, podrá toparse con un accidente fugaz o algo que ni te mate, pero te hiera. Pero a veces puede ser que contraigas enfermedades mortales, desde VIH, cáncer o rabia, sin motivo aparente, sí, pero también depresión, ansiedad o bipolaridad. Y sí, como ya dije, de la letal, si sabéis de la que me refiero. Y también, sí, da igual cuánta terapia se haga, los medicamentos que se tomen, no hay ninguna manera de detener esto. Tal y como en Islandia tenemos al Veliviadur Risamantis, benévolo, en Irlanda tenemos al Malevolentian Mantis. Si las leyes de la ciencia se aplican de alguna manera a estas criaturas y por ende tema evolución, se cree que podría tratarse de algún pariente cercano evolutivamente. Este, no obstante, se dedica a matar humanos nada más verlos. Un multimillonario, en un momento dado, se dedicó a capturarlos. Más fácil que sus hermanos al acercarse a los humanos para quedárselos en su mansión en Islandia. No obstante, en la jaula en la que los tenían, empezaron a reproducirse en demasía, dejando las paredes y techos cubiertas de una sustancia semejante a la tela de araña. Un día, de alguna manera, lograron escapar y empezaron a causar estragos en la isla. De ahí que a día de hoy la gente tenga miedo a sus parientes por mucho que las autoridades hayan confirmado múltiples veces que el ejercicio de caza que se hizo hacia ellos los exterminó a todos. Pero siempre hay alguien que duda. En más de una ocasión se ha intentado capturar algún ejemplar, pero su actitud es tan violenta hacia los humanos que, pese a capturársele, es complicado sacar datos, por lo que, por el bien de los científicos irlandeses, se ha prohibido su estudio más allá de las zonas frecuentadas para evitar el contacto con humanos. Por las noches de los pequeños pueblos y de las afueras de las ciudades de gran parte de Alemania, no es extraño toparse de vez en cuando con los Skeletschlange. Lo mejor que se puede hacer es alejarse,
evitando que te ataque, pero si te acercas sabiendo que lo haces, ya que si lo haces intencionalmente parece no atacar, te intentarán devorar. Solo hay avistamientos de su cabeza y de su columna vertebral. No se sabe hasta dónde puede llegar. Desconocido es si se trata de algo sobrenatural a lo Longhorse o por mero desconocimiento humano. Aparece de manera aleatoria, y como la gente que vive en estos lugares sabe cómo tratarles, no es común que haya altercados, más no imposible. Se dice que puede atravesar objetos menos a los humanos con sus fauces al atacarlos. Hay quien dice incluso que podría tratarse del alma de los últimos dinosaurios antes de la extinción por su aspecto, pero no se puede saber. El mutante es el caso de esta lista menos místico, por así decirlo. La OOO, cuyo significado en sus siglas es un misterio a día de hoy, es una organización fundada en los años 70 en donde se estudian avistamientos de criaturas inexplicables para la ciencia convencional. Viendo el altísimo número de las bajas que tenían cada vez que se inmiscuían en sus misiones, iniciaron con una serie de experimentos inhumanos para volverles más aptos para estas misiones. Estas se dieron en la ciudad de Gurupi, Brasil. No obstante, la primera tanda de experimentos dados a voluntarios no salió muy bien. A la primera semana, los voluntarios sentían una gran incomodidad. No era ni mental, ni física, ni nada. Era algo más parecido a cuando ves un cuadro torcido o algo que no encaja, pero sin saber qué lo causa. A la segunda semana, a medio mes, los pacientes aluden que los rasgos de su cara no están en el lugar al que deberían estar. A la tercera semana se vuelven más fuertes físicamente, uno de los efectos que se esperaban con el experimento, pero a su vez su rostro se deformaba ligeramente. Finalmente, para la cuarta semana, a un mes y a una velocidad vertiginosa, la posición de sus facciones cambian brutalmente de posición, deformándose, sin poder racionar muy bien. Al ver esto, la OOO produjo eutanasiarlos como medida extralegal, pero estos mutantes se volvieron muy agresivos y huyeron, destruyendo la sede de Gurupi y causando disturbios en su camino a los campos, extendiéndose por todo Brasil interior. Pese a que en un inicio solo eran 30 hombres, hoy en día se estima que hay más de 400. Se cree que pudieron haber desarrollado hermafroditismo, es decir, que pueden cambiar de sexo biológico para reproducirse, habitan en lugares abandonados y son muy agresivos contra los humanos. Algunas comunidades nativas los consideran seres de buena fe, pese a veces atacarlos por matar también a la gente que talan los árboles del Amazonas, habiendo podido evitar en múltiples ocasiones desastres medioambientales y siendo considerados un peligro a ojos de las empresas y del Estado. En Tanzania, Kenia y alrededores hay reportes del Inekazi Ngoza y Loborzua, desde la fundación del sultanato de Kilwa. Con la llegada de la escritura, se hizo notar su presencia desde tiempos inéditos. Se vuelven transparentes la mayor parte del tiempo hasta que se encuentran a un humano y se acercan a él, mostrando un color plateado listo para cegarle. Solo fotografías más recientes, hechas con filtros especiales, les han podido captar bien. El ojo humano puede verlo pese a cegarle, pero una cámara normal no. Si está transparente aún menos, prácticamente parece no existir. Los poquísimos ejemplares que se han logrado capturar que han podido diseccionar mostraban una morfología extrañísima, y es que no tienen nada dentro, es como si fueran solo una pieza de carne sin sistema digestivo ni nada. Por dentro está hecho de arcilla y por fuera de aluminio, por lo que hay quien dice que alguien o algo con conciencia los crea deliberadamente. En Corea, en lugares grandes abandonados, no es extraño toparse con los Gyeongsanghokong. No se sabe muy bien qué hace, pero las autoridades prohíben la entrada de donde estén. Fuera de eso no hay absolutamente más información dada al público, ni siquiera de avistamientos civiles esporádicos. Lo que sí se sabe es que, si alguien se acerca a este, sentirá un sentimiento jamás descrito. La gente que lo sufra no podrá jamás describirlo para que los entendamos. Lo que sí es seguro es que harán lo que sea para intentar replicarlo pese a declarar que era un horrible, adentrándose en estos lugares abandonados, sea el medio que sea sin volver jamás. El titanosaurio o el titanoxolotl, depende de por dónde pases, si el norte de México o el sur de Estados Unidos, es el ser más grande de este universo. En solitario hace migraciones siguiendo las tormentas de arena, de otra manera es casi imposible verle. Solo se le ha visto su silueta en los lugares en donde el aire más sucio está y parece desaparecer cuando éste se disipa. No pretende ser peligroso, pero lo acaba siendo siempre al pisar hogares, coches, personas, animales o infraestructura básica. Por la rareza de sus encuentros, a día de hoy mucha gente duda que existan.
No solo ellos, sino que también los otros seres, por lo que poca gente se toma el tiempo de investigarlos y mucho menos conocerlos, pensando que se trata de alguna conspiración y llevándose una sorpresa cuando de su sótano aparece esta cosa que veremos en el siguiente vídeo. Y es que la OOO en su día difundió la creencia de la existencia del hombre polilla, aunque luego afirmaron que no existía, por lo que hoy la gente exige pruebas mucho más claras de estos seres, y un borrón en una foto perfectamente editable no es una de ellas. En la región conocida como la España vaciada, con una densidad de población nimia con una natalidad el doble de deprimente, se han dado avistamientos de las setas lánguidas. Estas se encuentran en zonas abandonadas desde hace siglos en los lugares más rurales. No obstante, por alguna razón, su aparición en lugares habitados se está haciendo algo bastante común. Aparecen en hordas y es bastante complicado determinar su localización. Este es uno de los que más información se tiene. Quien sea que lo toque morirá en un par de minutos, convirtiéndose en un lugar de donde salgan setas hasta que deje de aparecerse humanos. Estas, no obstante, no matarán al huésped del todo. Lo dejarán vivo y consciente, sintiendo el dolor que conlleva ser devorado vivo, dejando vivo al cerebro para que siga administrando el paso de sangre y de otros fluidos, pasando a tener una simbiosis, en donde la supervivencia de ambos es primordial, más no la comodidad del humano. El gobierno permitió la eutanasia a estas víctimas años antes de su legalización en nuestro universo por esto mismo. Pasen por donde pasen, los orificios que tienen encima sueltan esporas que hacen crecer hongos y setas de diferentes especies por las paredes. Sean donde sea que pasen, el lugar acabará siendo abandonado por X o Y factor tras pocas décadas. En Canadá, hay niños que han afirmado haberse encontrado con lo que llaman SOCs. No se sabe desde cuándo, pero desde que dos personas que se conocieron de adultos relataron que se había topado con un amigo imaginario así, la cosa se volvió algo turbia. Abrieron un foro y de ahí un montón de personas de toda Canadá comentó la aparición de este ser. Al cabo de unos meses, una noticia se hizo a raíz de esto. Amigo imaginario recurrente en niños de toda Canadá atemoriza hoy a padres de todo el país. SOCs, así se apodada un supuesto amigo imaginario en la infancia común de todo el país. Un ser se repite en la mente de los niños de Canadá, un supuesto amigo imaginario con capa y calcetines. El primer niño registrado que se le encontró fue Matthew Henderson a los 4 años en su guardería en 1975. Fueron los ahora adultos Henry Oldman y Samantha Beaver quienes, nacidos cada uno en un pueblo alejados, en Twillingate y en Dawson City respectivamente, al conocerse, se percataron de las semejanzas con su amigo imaginario, por lo que abrieron un foro, Saxfounds, para ver si alguien más pudo haberse topado con alguno, y hasta el momento, más de 234 personas de toda Canadá han afirmado haberle conocido. La OOO remarca la importancia de la publicación de estos avistamientos, ya que, como dijo el gerente de la organización Abdelmalek El Mirou, podríamos no conocer a todos los seres ajenos a los conocimientos científicos clásicos por el más que entendible escepticismo de la gente. Estos relatos son la mejor manera de encontrarlos y los niños son valiosísimos para esta labor, ya que nos pueden dar una nueva perspectiva de las cosas, pero también pueden llegar a ser víctimas de estas criaturas. Por cada guardería en donde se ha avistado, un niño se habría ido sin dejar rastro, por lo que centenares de casos cerrados de niños desaparecidos se ha reabierto, colaborando la Germandería de Canadá con la OOO. Rogamos que, si se tiene algo de información, se la dé al Estado canadiense y que, si su hijo se topa con uno de ellos, se alerte a las autoridades de inmediato. Pese a las recomendaciones, no hay promoción de guardería que se haya librado de algún desaparecido tras su avistamiento por muy monitoreado que hayan estado. La gente que lo recuerda afirma que su voz sonaba a la de Papá Noel o Santa Claus, y que era muy amistoso pero que no se dejaba tocar. Solo hay una foto de él que un niño tomó en una cámara de juguete. Se encontró la cámara, mas no el niño. Espero que os haya gustado este vídeo. Agradezco a la usuaria AmandaXDD por apoyarme en esta idea con la que dudaba un poco y por este fanart. Dijo esto, ella irá y quiere.